Como recién veíamos, cuando hablamos de la eficiencia, vimos en forma experimental, vimos lo bien que se desempeñaba Biotech BACT Salmonella para controlar infecciones y para ir bajando la carga del ambiente. Ahora la pregunta que siempre nos surge es, ¿qué pasa cuando Biotech BACT Salmonella o cualquier herramienta nueva la introducimos en el campo? Sabemos que las situaciones de campo es muy distinto experimentalmente y bueno, la idea de esta parte es mostrar justamente la eficiencia de Biotech BACT Salmonella en lotes en producción. Primero vamos a tratar de centrarnos en animales de larga vida. Vamos a empezar hablando de postura, de animales de ponedoras, como las conocemos comúnmente. Después vamos a dar un caso en reproductoras y después vamos a dar, a modo integracional de todo, vamos a ver en pollos parrilleros. Como les decía, el primer caso es en ponedoras. Los resultados que voy a mostrar son en más de 600.000 ponedoras durante un seguimiento de 89 semanas. Seguramente la próxima vez que nos veamos, este seguimiento va a ser algunas semanas más hasta que obviamente se vaya de producción, y con más de 250 aves muestreadas. Vamos a ver en distintos momentos, cada uno de esos lotes los muestreamos de forma distinta, como ahora vamos a ver, o en momentos distintos, y la idea es compartirles los resultados que tuvimos de inmunidad y de protección. El protocolo de vacunación que se utilizó es el indicado por Betanco, son las 3 dosis, que es lo común que se utiliza en animales de larga vida. Ustedes recordarán que la primera dosis se da al día 3 de vida, 14 días después damos la segunda dosis y después la recomendación siempre es entre la semana 17 y 20, pero en este caso puntual, insistimos, es un caso a campo, por situaciones puntuales, se hizo en la semana 12. Pero lo interesante es que en todos los lotes se hizo en la semana 12, entonces nos permite sacar conclusiones importantes. Y después lo que hicimos fue muestrear entre el segundo y la tercera vacunación, y después en distintos momentos luego de esa tercera vacunación. ¿Qué fue lo que muestreamos? Bueno, lo que primero se hizo es un control de los animales vacunados. ¿Por qué? Porque como recordarán ustedes, Biotech BACT Salmonella es una vacuna a subunidad inactivada. Entonces, animal que no tome la vacuna no está vacunado, ¿sí? No va a haber transferencia entre ellos. Entonces, este es un punto importante, es un punto crítico para garantizar el buen funcionamiento de la vacuna. Lo que obtuvimos ahí es que en todos los casos el porcentaje de vacunación fue muy bueno a las 5 o 6 horas. Recordamos que es una vacuna que lo ideal es vacunar entre 5 y 6 horas, ¿sí? A diferencia de las otras vacunas que por ahí era hora y media o 2 horas. Lo que obtuvimos es que más del 95 y 96% de los aves estaban bien vacunadas pasado ese tiempo. En los muestreos hicimos el raspaje de mucosa de la última porción del intestino delgado. Como hoy comentaba muy bien Emanuel Gomina, lo que hicimos sobre eso es evaluar la inmunoglobulina A específica de esos animales vacunados. Y después sí se lo mandamos a Emanuel para que lo analice. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Bueno, si vemos los distintos lotes por separado, el eje de las ordenadas es el dosaje de inmunidad y el de las abscisas es la vida en semana de esas gallinas. Vemos esto, pero quiero mostrarle todo junto y hablar sobre ese porque es mucho más gráfico y nos permite tener esta visión mucho más amplia. Hablábamos antes de más de 600.000 gallinas en postura. Lo que nos dio fue lo siguiente, ¿sí? Insisto con lo mismo, recordamos hace un rato cuando Emanuel hablaba del dosaje de inmunoglobulina A en semanas. Las 3 dosis de vacunación están indicadas con flechitas celestes. A la semana 75 tuvieron replumes, esas ponedoras tuvieron replumes. Vamos a ver que 2 de los lotes, los dosajes son posterior inclusive al replume, y cada una de esas líneas indica el momento del muestreo con su dispersión. Y lo que observamos muy claramente es que inclusive a la semana 75 y llegando al último muestreo es a la semana 89, los niveles de inmunoglobulina A están por encima de la línea de protección. Es decir, que acá vemos la memoria inmunológica de todas esas aves
y al ver todas las líneas, vemos que en todos los casos se comportó, si bien esto es biología y va a haber variabilidad entre los lotes, vemos que siempre está por encima de esa línea de protección que antes explicaban. Pero también hicimos otro tipo de muestreo. A la semana, antes de que entren al replume y posterior al replume, es decir, semana 67 y a la semana 89, aparte de sacrificar esas aves, de tomar la última porción, hacer el raspaje y demás, lo que hicimos fue tomar hisopados. ¿De qué? Bueno, hoy se comentó muy bien que cuando hay a nivel ambiental, las aves van a aspirar esas salmonelas y las van a tener en la tráquea. Así que hicimos hisopados de tráquea y hisopados de cloaca. Y a su vez también, como se utiliza en Argentina, indicado por el SENASA, lo que hicimos fue tomar muestras de guano de esos galpones y polvo del galpón. Y evaluamos si había o no salmonelas, si era positivo o no esas muestras. Y lo que obtuvimos es lo siguiente. A la semana 67, todas las muestras que nosotros llevamos nos dieron negativo, previo al replume. Y posterior al replume, vemos que hisopado traqueal dio positivo y el polvo del galpón dio positivo. Cosa que si lo pensamos tiene lógica. Está en el polvo del galpón, está dando vueltas, las aves lo aspiran y lo tienen en la tráquea. Pero este es otro dato, si bien ese es un dato importante, este es otro dato muy importante. Cuando hicimos los hisopados cloacales dio negativo y cuando fuimos a buscar a guano del galpón dio negativo. ¿Qué nos está mostrando esto? Si lo correlacionamos con lo que veíamos recién, que la inmunidad estaba por encima de esa línea de protección, que estaba habiendo un desafío, pero no se estaba multiplicando. Otra de las características que tiene Biotech Bag Salmonella, por lo que explicaron hoy a la mañana, va a impedir la multiplicación y la dispersión al ambiente. Entonces vemos que en este caso, de una forma a campo, podemos observarlo. Así que de este caso, de esta experiencia, tenemos dos cosas fundamentales. La primera es que puede haber un desafío ambiental, pero si tenemos buenos niveles de inmunidad, no va a haber multiplicación en las aves. Y eso es importante porque no va a estar multiplicándose y retroalimentándose con el ambiente. Y los niveles protectivos de inmunoglobulina A obtenidos con 3 dosis de vacuna, como está indicado para animales de larga vida, permanecieron, inclusive hasta la semana 89, por encima de esa línea de protección. Estimamos, podemos asegurarlo hasta la semana 89 porque lo hicimos. Próximamente lo vamos a hacer más semanas y estimamos que siga estando por encima por la línea de tendencia que veíamos antes. Ahora la pregunta que surge es, yo sé que con 3 dosis de vacuna llega a la semana 89. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le damos solo 2 dosis de vacuna a estas aves? ¿Sí? Recordamos que para animales de corta vida la indicación son 2 dosis, pero para animales de larga vida es 3. Esto es justamente lo que pasó en este caso. En un caso de reproductoras pesadas, venían vacunando todos los lotes con 3 dosis de vacuna y en uno de los lotes, por un error puntual, dieron solo 2 dosis, la del día 3 y la del día 17. Ese error nos enteramos después, o sea, hoy yo les cuento el final de la película, pero eso fue surgiendo en las distintas visitas. A la semana 35 surge un problema. Va la gente de SENASA a visitar la planta de incubación, toman huevos picados no nacidos y les da que son positivos a salmonela. Entonces ahí es cuando surge que se habían olvidado esta vacunación. Nos llaman a nosotros vamos sobre esos lotes, volvemos a hacer el mismo análisis, o sea, sobre el próximo nacimiento de cuando nos enteramos la noticia, y no solo hacemos los picados no nacidos, evaluamos salmonela, que efectivamente nos dio que el 100% de los picados no nacidos, ¿sí? Una muestra muy chiquitita, pero esa muestra dio positivo. Hicimos otra cosa, evaluamos cómo estaba la inmunoglobulina A en esos lotes, en esos huevos picados no nacidos, a nivel del saco vitelino, como el alto valor de las reproductoras no nos permitía ir y sacrificar aves para evaluar la inmunoglobulina A, lo que hicimos fue evaluarlo en esos picados no nacidos. Y lo que hicimos también fue compararlo. ¿Con qué? Contra otro lote que sí había recibido las 3 dosis de vacuna. Y lo que observamos es que el lote que está en gris, que había recibido las 3 dosis de vacuna, estaba con niveles de inmunoglobulina A muy altos. ¿Sí? Estaba protegido.
Ahora, cuando vemos el negro, que es el lote problema, el que había recibido solo 2 dosis de vacuna, a esa semana 35 estaba muy por debajo de la línea de protección. Así que era lógico que si estaba habiendo un desafío, un lote que no estaba protegido, presentara salmonela en esos picados no nacidos. ¿Qué hicimos entonces? Bueno, decidimos revacunar de forma inmediata a ese lote. Esta vacunación ocurrió al principio de la semana 38, se revacuna ese lote y lo que hicimos fue volver a muestrear en picados no nacidos, que es donde detectamos el problema. Después hicimos otros muestreos como swab de arrastre y demás en reproductoras y no lo vimos el problema. Pero en picado no nacido estaba el problema. Entonces lo que hicimos fue volverlo a evaluar a la semana 42, ¿sí? Luego que había sido vacunado con la tercera dosis, y de ese 100% de picados no nacidos ya obtuvimos que el 20% de esos picados no nacidos eran positivos. A la semana 44 ya ninguno de los picados no nacidos nos dio positivo, y después en los sucesivos muestreos que hizo la gente de SENASA nunca volvimos a tener, o nunca volvieron a tener ese problema. Entonces, como conclusión, la importancia de respetar las 3 dosis para garantizar que la inmunidad llegue. En reproductoras pesadas no se llega hasta las 89 semanas, no se hace replume. Pero bueno, lo que vemos es que para poder garantizar hasta que se vayan esas gallinas, dar las 3 dosis de vacuna. Ante casos positivos de salmonela, revacunar de forma inmediata, ¿sí? Por este concepto de que va a evitar la multiplicación y que se siga diseminando en el ambiente. Y que podemos relacionar niveles de inmunoglobulina A en saco vitelino con niveles de protección. Pero ahora pensemos, si en reproductoras, donde las medidas de bioseguridad que hoy se habló tanto, y creo que si hacemos una encuesta todos coincidimos que la mejor herramienta contra salmonela es bioseguridad, y de hecho Biotech Salmonella es una herramienta dentro de bioseguridad, es un eslabón más de la cadena de bioseguridad. Si en reproductoras que se hace relativamente todo bien, tenemos desafío y hay casos positivos, ¿qué pasa en pollos parrilleros? Donde ya dependemos de muchas otras cosas, dependemos de camas reutilizadas, de camiones que entran y salen, de personal. Por eso el tercer caso que quiero mostrarles es justamente ese, en pollos parrilleros. Esta experiencia es en más de 7 millones de pollos parrilleros, en promedio un poquito más de 20 granjas distintas, con distinta cantidad de ciclos durante ese tiempo y con más de un año de seguimiento. ¿Sí? Lo primero que voy a mostrar va a ser de agosto del año pasado y lo último va a ser del mes pasado. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema es que tenían una alta casuística de salmonela positivo pre-chiller en planta de faena. ¿Y de cuánto era esa casuística? Del 60%. ¿Sí? Hoy hablamos, o se comentaba que en el país vecino era del 17% en promedio. Bueno, esto es un dato real. Evidentemente ahí no solo había un problema de salmonela, sino había una falla de bioseguridad puntual. Entonces nuestro esquema de trabajo sobre este caso fue en 2 partes. Primero, incrementar las medidas de bioseguridad, ¿sí? Las que se estaban cumpliendo, incrementarlas, y aquellas que se estaban pasando por alto, volver a ponerlas en funcionamiento. Eso se hizo en todas las granjas de rutina. Y se hizo un programa de Biotech Salmonella en 2 etapas. Primero se realizó sobre granjas problema y después en una segunda etapa sobre el total de la integración. ¿Cuáles eran o qué fue lo que incrementamos en cuanto a medidas de bioseguridad? Bueno, como hoy se habló, había que esperar esta parte para escucharlo en los roedores, igual en la otra charla también se habló, pero un control de roedores. Encontrábamos roedores de día, sí, está esa proporción que si hay de día, hay mucha cantidad. Esos guanos en un plato comando previo al ingreso, sí, después se pueden acercar a la foto, pero seguramente lo habrán visto. Así que sobre esto, planes de derratización, controles, eliminar la basura de afuera de los galpones, en fin, todo lo que ustedes saben de control de roedores. Control de Alphitobius, sí, alta carga. No podemos hablar de un sistema todo afuera, todo adentro, o de una única edad, si tenemos roedores, si tenemos plagas. ¿Por qué? Lote viejo contamina ese Alphitobius o ese roedor, lote nuevo está en contacto
Así que en definitiva es como si el lote viejo estuviera con el lote nuevo. Hicimos mucho hincapié sobre esto, sobre desinfección de camiones, sobre planes de desinfección de granjas, en fin, todo lo que ustedes conocen de bioseguridad, muchas cosas se hacían, muchas no, y sobre esto se trabajó. Y el esquema de vacunación que les comenté fue el siguiente. En una primera etapa se agarró algunas granjas problema, ¿sí? ¿Qué queremos decir con granjas problema? Historial de salmonela positivo en frigorífico, salmonela SPP. Y en una segunda etapa, sí a la totalidad de las granjas. ¿Cuál fue el esquema de vacunación? El indicado. Día 3, 14 días después, las 2 dosis en animales de corta vida. Alrededor del día 35, tomamos muestras de suero para evaluar inmunoglobulina I. Como hoy decía Emanuel, con esto podemos evaluar si esos animales habían sido o no vacunados, pese a que también estuvimos en muchas de las vacunaciones y se capacitó. Y inmunoglobulina A para ver si, pese a estar bien vacunados y demás, si tenían buena protección esas aves. Y en faena se siguió haciendo de rutina lo que venían haciendo, los mismos muestreos pre-chiller que hablábamos antes. El esquema fue el siguiente. En agosto, decíamos, del 2016, con valores cercanos al 60%, se empiezan a vacunar algunas granjas, esto es los porcentajes del total de la integración. Vemos cómo rápidamente, al cabo de 2 meses, empiezan a bajar, pero bueno, como dijimos, era una primera etapa. Se utilizaron de esas 20 granjas algunas. Es recién cuando sí, a mediados de abril, se decide hacer sobre toda la integración y ya vemos cómo en junio o julio los porcentajes estaban alrededor del 10% y si nos vamos a septiembre, octubre, ya inclusive, octubre hablamos del mes pasado, octubre de este año, ya estaban por debajo del 10%. Ahora lo que queda es obviamente seguir trabajando, ver cómo controlamos en las granjas que aún nos siguen dando positivo para seguir bajándolo. O sea, la ambición es bajarlo lo máximo posible y obviamente no volver a estos valores. Sabemos que es muy fácil cuando dejamos de hacer cosas volver a los valores anteriores. ¿Por qué? Porque la bioseguridad es algo que cuesta mucho tenerla y en cuanto se rompe, atrasamos mucho. Entonces, lo importante es seguir trabajando y las cosas que están funcionando bien no tocarlas, ¿no? Así que a modo de conclusión podemos ver que la importancia del uso continuo de Biotech Vac Salmonella junto al programa de bioseguridad y que Biotech Vac Salmonella disminuye no solo la cantidad de muestras positivas, sino algo que también se habló mucho hoy, sino la cantidad de salmonelas de esas muestras positivas. Que este concepto es fuerte, es importante. Cuando hablamos si es blanco o negro, si hablamos cualitativamente, si es positivo o negativo, nos estamos perdiendo una parte grande de la película. Cuando hablamos en cantidades y vamos bajando, llegamos mucho más rápido al objetivo. Que el objetivo es seguir bajando hasta valores cercanos a 0, ¿no? Así que bueno, estas eran las 3 experiencias que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.